Como ayer habíamos, los que fueron a clase teórica, que no fueron todos, pero los que fueron recordarán que ayer fue una masacre, otra masacre. Espérense la siguiente semana con Corteza. Ya, entonces. Sí, pues son clases pesaditas, las últimas, tronco, cerebelo, corteza cerebral, son 3 clases pesadas, ¿no? De neurohistología son pesadas. Entonces, hoy día en práctica, la ventaja de como la vamos a en la universidad es un poquito que solo tiene láminas de cerebelo, sí tiene, eso sí tenemos, pero no tenemos láminas de cerebelo en colaciones especiales para ver otros, por ejemplo, otras neuronas. Entonces solo tenemos la estándar, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día cerebelo y vamos a hablar en práctica de las neuronas que podemos encontrar en láminas normales de cerebelo, con coloraciones básicas, ¿no? Entonces, todas las fotos de esta práctica están tomadas en las mismas láminas de ustedes. Acá vamos a observar las capas del cerebelo, ¿no? Recordemos que el cerebelo se parece mucho a la corteza cerebral en la estructura. Esta también tiene pliegues, su corteza, y esos pliegues forman hojas, estructuras que se parecen a hojas que se conocen como la folia cerebelum, ¿ya? Que son las hojas del cerebelo, ¿no? Las folias del cerebelo. Igual que en la corteza cerebral y en la médula está recubierto por una meninge, ¿ya? Y dentro ya de la folia cerebelum vamos a ver que justamente como se pliega la corteza, vamos a tener la corteza, todo esto, y por muy profundamente la sustancia blanca, ¿ya? Entonces vamos a ver acá la sustancia gris o la corteza cerebelosa, la sustancia blanca, ¿ya? O algunos hablan. En la corteza vamos a observar 3 capas, como hemos comentado, la molecular, la célula Purkinje y la granulosa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en cada capa hemos visto algunas células. En la molecular hablamos de las interneuronas de las células de Purkinje, que estaban las estrelladas y las células incesto. En la célula de Purkinje solo están las células de Purkinje y en la granulosa están todo el resto de células que hemos visto, ¿no? Las granulosas, las de Golgi, las del Lúgaro, las unipolar en cepillo, las globulosas. Entonces, en total hemos visto 5, 6, 7, 8 interneuronas en el cerebelo, pero aparte había también en la sustancia blanca acumulaciones de somas que se conocen como los núcleos cerebelosos. Y esos núcleos cerebelosos, que son 4 núcleos, ¿no? Fastigio, dentado, emboliforme y globoso. Esos 4 núcleos. Chico, yo no estoy anatomía, soy los núcleos. Entonces, esos núcleos van a tener 2 tipos de neuronas también, ¿no? Tenían las neuronas de proyección y las interneuronas. Y entonces en total hay 10 tipos de neuronas en el cerebelo que ustedes deben conocer para su examen teórico, pero para el práctico solo vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 7. Entonces comencemos. En la corteza cerebral habíamos comentado que las células estrelladas eran células que se encontraban en los 2/3 superiores o en la mitad superior de la capa molecular, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo una fotito y vamos a comenzar a buscar. Me ayuda a encontrarnos. Estas que son pequeñas, que veo que tengo un núcleo con cromatina laxa. Justamente eso nos dice que acá estamos ante células estrelladas, ¿ya? Van a recibir señales excitatorias de fibras paralelas y de fibras trepadoras, no se me acuerdan. Las fibras paralelas provienen del axón, que es de las células de las células granulosas, ¿no? Que se dirigen a la molecular y se bifurcan formando las fibras paralelas. Acuérdense que las granulosas son glutamérgicas, o sea, excitatorias. Por eso las fibras paralelas tienen estímulos excitatorios. Y ahí, en la molecular, las fibras paralelas interactúan con justamente estas neuronas. Les dicen, actívate. Y estas, que son inhibitorias, que son interneuronas, van a inhibir a las fibras, a las células de Purkinje. Entonces, inhiben a las células de Purkinje. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, también las células estrelladas entre ellas se inhiben unas a otras porque son serruchos unas de otras y van a también inhibir a las colaterales axónicas de las células de Purkinje.
Siguiente, por favor. Ahora tenemos las células en cesta. Las células en cesta normalmente se van a ubicar cercanas a las células de Purkinje, en la mitad inferior, incluso en el tercio inferior, en la capa molecular. ¿Ya? Entonces, la célula esta que está más arriba, normalmente van a ubicarse cercanas a la de Purkinje. ¿Por qué? Porque ellas van a emitir, su axón va a salir y va a recorrer paralelamente, ¿ya?, al soma de la célula de Purkinje, pero perpendicularmente al árbol dendrítico. Pero si el árbol dendrítico viene así, el sexto, su axón va a ir perpendicular. No va así, sino va así. Y abraza el soma. ¿Ya? Porque acuérdense que hacía sinapsis axosomática. ¿Ya? Entonces, las células en cesta también son inhibitorias. ¿Ya? También son GABAérgicas. Y también son interneuronas, justamente, y también inhiben las células de Purkinje. Esa es su función principal. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente. Ahora en las capas de células de Purkinje vamos a tener las que ustedes ya conocen, las células de Purkinje, que estas van a recibir señales excitatorias de las células granulosas y las fibras trepadoras. Las trepadoras venían del núcleo. ¿De qué núcleo venían las fibras trepadoras? Hemos dedicado una semana a ese núcleo. No. El núcleo olivar inferior. Entonces, por eso digo, lo hemos dedicado una semana, lo hemos hablado una semana en julio. Es aquí las fibras, las señales van a recibir esas células de Purkinje, señales unitarias de todas las interneuronas de la molecular, en cesta y estrelladas. Y acuérdense que su función es inhibitoria. A ver, acuérdense que las de Purkinje inhiben la inhibición. Y su axón descendente se va a dirigir hacia los núcleos cerebelosos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Luego tenemos las células de Golgi. Las células de Golgi van a encontrarse en la capa granulosa. Son células grandes, de núcleos grandes, de citoplasma mucho más grande en comparación con las granulosas, que parecen granitos de arroz o de arena. ¿Ya? Tiene un axón varicoso corto que va de extenderse en la capa granulosa y se va a dirigir a los glomérulos cerebelosos. Sus dendritas, en cambio, van a ir hacia la molecular, hacia las fibras paralelas. Son multipolares y se encargan de justamente inhibir a las... ¿A quiénes inhibían? A las células granulosas, no se van a olvidar. ¿Ya? Recibe señales excitatorias de las fibras musgosas, de las fibras paralelas y de las células granulosas, y recibe señales inhibitorias de las células de Lugaro. Acuérdense, las de Lugaro estaban siempre debajo de las de Purkinje, pero en la capa granulosa. Y estas son inhibitorias, pero acuérdense, eran GABAérgicas y glicinérgicas, ¿no? Habían tres tipos, ¿no? Las que eran solo GABAérgicas, las que eran solo glicinérgicas y las que tenían los dos. Muy bien. Finalmente, vamos a ver las granulosas. Las granulosas son el resto que parecen granitos de arroz, ¿no? Todas las chiquitas. Que estas van a recibir señales excitatorias de las fibras musgosas. ¿De dónde venían las fibras musgosas, chicos? De los núcleos del tronco. Del tronco, ¿De dónde? Del tronco, pues todos los núcleos que vienen del tronco, que pasan por el cerebelo, o sea, los que no son del cerebelo, en otras palabras, que terminan de la parte, los precerebelosos. Los núcleos precerebelosos llegan fibras. ¿Saben que les dije? En el tronco hay varias neuronas multipolares de proyección que son excitatorias, que son glutamérgicas, que sus fibras van al cerebelo, ¿no? Entonces, ejemplo, el núcleo vestibular. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no?, estas fibras musgosas que llegan, mandan sus fibras y, ¿no?, convergen en el glomérulo cerebeloso, y ahí le van a decir a las granulosas, oye, actívate. Ahora, acuérdense que son inhibidas por sus cerúnculas de Golgi y que son estas, junto a las células unipolares en cepillo, las únicas dos neuronas excitatorias del cerebelo. ¿Ya? Aparte
de las que están, de la corteza cerebelosa. Claro, porque también hay puntos cerebelosos. Ahora, su axón ascendente, por eso se dirige a la molécula, forma fibras paralelas. Sus dendritas convergen en los glomérulos cerebelosos. Siguiente, por favor. Ahora, una retrocede, me olvidé, solo para recordarlos. Retrocede la foto. No, retrocede. ¿Estos qué es? Los médulos cerebelosos. ¿Y qué fibras convergen aquí? La dendriola de la célula unipolar, el cepillo, las dendritas de la granulosa, el axón de la de Golgi y las fibras mucosas. No se olviden esas cuatro. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Núcleo cerebeloso, entonces, aquí vemos la sustancia blanca, vemos somas. No tengo que ver somas neuronales en donde hay sustancia blanca, pero en el cerebelo encuentro. Y a mayor aumento, siguiente por favor, voy a observar neuronas, ¿no? Con miren, sus corpúsculos de níquel, sus núcleos prominentes, su cromatina laxa. Estas son neuronas multipolares, son de proyección. También hay unas chiquitas por acá que son interneuronas. Entonces, yo voy a tener en los núcleos cerebelosos, al igual que en el tronco, en los núcleos de los troncos, neuronas de proyección e interneuronas. Las interneuronas, acuérdense ustedes, siempre son inhibitores. Pero las de proyección pueden ser GABAérgicas, también pueden ser glutamáticas. ¿Ya? Y los axones de estas neuronas se van a dirigir al tálamo, al tronco encefálico y a la médula espinal para mediar el control fino motor y el equilibrio. Y acuérdense que estos van a ir por el pedúnculo cerebeloso. ¿Qué pedúnculo cerebeloso van a ir estas fibras? Superior. Superior, muy bien. Listo. Next. Ya es la última. Muy bien. Entonces, van a observar en sus láminas